Soy músico popular. Yo estudié música en Estados Unidos en una escuela que se llama Musicians Institute of Technology en Los Ángeles. Me gradué de guitarrista en el área de rock y jazz y me especialicé en guitarra eléctrica en el área de rhythm and blues, como de la música negra. Y allá en Estados Unidos inicié mis primeros pasos de la carrera de lo que hoy se entiende como productor musical. Eso es una carrera académica muy nueva, ¿sí? Que hasta ahora está en formación universitaria. Tengo el diploma de la Universidad de los Andes en el área de producción musical, con homologación de vida laboral, de muchos años que he trabajado como productor. Tengo una especialización en multimedia, también de la Universidad de los Andes, y tengo una maestría en negocios de la música de la Universidad de Berkeley en Boston. Yo soy productor, o sea, soy músico, en esencia soy músico, después soy productor y por último soy empresario de la música. Bueno, entonces tengo una pequeña disquera. Este año precisamente abrimos una pequeña casa disquera con 2 proyectos que hasta ahora estamos empezando a mover, y la idea es trabajar en el área de la música independiente, en la industria independiente de la música. Eso es como nuestro fuerte y lo que estamos tratando de enlazar también con proyectos académicos de investigación de la universidad, de cómo desarrollar una industria independiente de música popular en Colombia que no existe. Hay una relación directa a veces con los videojuegos, en el sentido que la industria de los videojuegos también tiende a ser muy independiente, ¿no? Sale la persona a hacer su videojuego, a tratar de montarla en el sistema, de crear su propia empresa y mirar cómo lo va moviendo. Toda esa experiencia empresarial que nosotros tenemos dentro de la casa disquera, vamos a traer un poco de ponerla en el contexto de los videojuegos para poderlos apoyar ahí. ¿Listo? Bueno, estos son algunos objetivos muy generales del curso. Estos objetivos, digamos, entre este taller que vamos a hacer hoy y el de mañana, nosotros vamos a darles la generalidad conceptual de lo que implica meterse a hacer audio para videojuegos. Pero ya en el desarrollo propio de lo que ustedes tienen que hacer en Moodle, los que vayan a hacer todas las actividades, allá son ejercicios un poco más técnicos y concretos de esos procesos. Bueno, entonces lo ideal es que hoy logren recoger la mayor cantidad de información como del concepto general, ¿sí? Para que cuando estén haciendo la parte concreta y precisa del desarrollo de esos sonidos, entiendan el porqué y cómo es que se va a realizar y ese tipo de cosas. Bien. Entonces, al final de los talleres deben estar en capacidad de generar audio y música de nivel medio alto, para aplicar en juegos 2D, en las áreas de ambiente sonoro, tema original y folies. Ahí depende del desarrollo que ustedes también tengan en su propio videojuego, puede pasar de 2D a 3D, ¿no? Depende también de la capacidad de lo que ustedes logren desarrollar en su videojuego. Editar, mezclar tracks de audio de manera eficiente, haciendo uno de los principales recursos de procesos disponibles en Logic Pro X para lograr una mezcla de alta cantidad y contribuir al proceso musical. Bueno, ahí hay algo que tenemos que coordinar y es las herramientas de software que existen para audio. Hay muchos programas de audio. El más famoso es un programa que se llama Pro Tools. Hay uno que es gratuito para PC que se llama Audacity. Pero cada uno de esos programas tiene su nivel para poder ser aplicado a hacer la música de los videojuegos que vayan a crear. Bueno, nosotros para el curso de manera directa escogimos un programa, una herramienta. Y aquí quiero que piensen que ese software, en esencia, es su instrumento musical. Piénsenlo como para el guitarrista la guitarra, para el creador de sonidos o de ambientes o de algo de música, ese software se va a convertir en su instrumento musical y la idea es que ustedes logren utilizarlo de esa manera. Entonces, escogimos el Logic Pro X, que viene en la plataforma de Mac. ¿Por qué escogimos ese programa? Primero porque los usuarios de Mac, tradicionalmente los que se dedican a hacer audio y videojuego, pues han trabajado mucho sobre esa plataforma y el programa no es costoso para la cantidad de elementos que tiene. Bueno, los otros programas no tienen tantos elementos y tienden a ser muy costosos.
Y cuando son gratuitos, realmente las herramientas son muy pocas para poder elaborar lo que ustedes tienen que hacer. Entonces vamos a tratar de nivelar. ¿En qué sentido? Nosotros vamos a entregar la información general basada en el Logic. Esa información general se puede aplicar a cualquier programa que ustedes vayan a usar. O sea, como el concepto general, lo pueden aplicar a cualquier programa. Bueno, si van a usar el Logic, entonces ahí hay unas guías concretas del Logic. Pero si ustedes van a utilizar otro programa, cualquiera que sea, nosotros vamos a tratar de generar como una encuesta para ver qué programas ustedes van a utilizar. Si no saben qué programa utilizar, si no tienen todavía programa y necesitan, lo ideal es que nos puedan mandar correos, ¿sí? O en la misma, de pronto en la misma encuesta podemos generarlo. Una encuesta en donde digan, no, yo no tengo nada, pero tengo este computador. Voy a trabajar sobre esta plataforma. Sí, PC con Windows tal, yo no sé qué, o Mac, y nosotros les damos unas opciones que pueden tener. Y en el transcurso del taller queremos generar como complemento del programa de Logic alguna información que le pueda servir a los que van a usar otro programa por mayoría, digamos, como eso, y apoyarlos a través de la monitoría en los otros programas. Bueno, tratar de nivelar eso ahí. Bien. Bueno, otro objetivo, desarrollar las capacidades para realizar una sincronización lineal de audio y video, manejar los conceptos legales básicos de la industria musical, entender cómo funcionan sus instituciones y comprender cómo esto afecta su creación sonora y aquellas incorporadas a su proyecto, así como conocer los procesos de contratación y la manipulación de obras de terceros. Bueno, esto es un módulo importante porque aquí empezamos a... La música, cuando usted tiene un videojuego, sobre todo los videojuegos grandes, tienen una banda sonora como las películas. Bueno, ahí hay toda una metodología administrativa y legal para que esa música de las bandas llegue a esos videojuegos. Queremos como enseñarles, si usted quiere utilizar música de una banda, no es que quiero poner una canción de Diomedes en el juego, ¿sí? Hay un videojuego con la música de Diomedes sería interesante, pero queremos traer como esa posibilidad para que ustedes entiendan cómo funciona. Pero también queremos que aprendan a entender cómo proteger la música que ustedes hacen si llega a ser música original. Bueno, cómo protegerla porque ahí hay un valor agregado legal muy importante. Y que empiecen a entender qué pueden utilizar libremente, porque en la industria del sonido y de la música hay cosas que se pueden usar libremente y otras que no se pueden usar tan libremente. Bueno, entonces que puedan entender como esas figuras administrativas. Y el último, realizar un análisis crítico sobre los distintos papeles protagónicos que juega el audio y la música en los videojuegos, entender cómo es su relación e incluir estos conceptos en el diseño de audio para su videojuego. Bien, entonces, la estructura general es, nosotros arrancamos por la parte técnica, como la teoría técnica más básica que ustedes necesitan para empezar a utilizar sus herramientas. Bueno, después pasamos en la mitad, tenemos toda la parte de negocios de la música y al final del taller esperamos que ya esté manejando su programa, ya pueda enlazar los trabajos de audio que ha realizado con los videojuegos que esté desarrollando y ya tenga como un panorama de cómo funciona esa sincronización para poder en el último módulo hacer solamente análisis de videojuegos. ¿Eso qué quiere decir? Sacar videojuegos de diferentes niveles y empezar a analizarlos y los elementos que ustedes logren sacar de ese análisis, empezar a plasmarlos en su entrega final. Digamos, como ya en la última etapa poder hacer esa última sincronización. ¿Listo? Bueno. Bien, entonces, aquí vamos a empezar a manejar, estos son los conceptos generales que yo quiero que ustedes empiecen a entender sobre cómo funciona el acto de hacer audio o música para los videojuegos. Es como el primer paso de pensamiento que ustedes tienen que empezar a clarificar en sus mentes y cuando empiecen a diseñar sus juegos. Bien. Entonces, lo primero es entender el concepto de emoción. En esencia, todos los sonidos quieren traducir parte de una emoción
o llevar una emoción o estructurar directamente una emoción. Cuando usted escucha una canción, y mañana vamos a complementar ya con los audios, pero por ahora quiero dejarles la idea general. Cuando usted escucha una canción, la canción lo que está haciendo es multiplicar su estado emocional. Si usted coge una canción con la que se identifica emocionalmente, pensemos una canción de amor. Usted está enamorado y pone la canción y ¡puf!, siente más amor. ¿Qué es lo que está haciendo la canción? Multiplicar esa emoción. Bueno, si usted no está en ese estado emocional, es muy difícil que la canción en sí misma le multiplique esa emoción. ¿Sí? Entonces digamos que a veces tiene que estar uno como en esa emoción sincronizada con lo que está escuchando. Pero cuando usted está realizando el videojuego, bien sea haciendo la música o trayendo música de afuera, tiene que hacer una conciencia sobre la emoción que quiere generar. ¿Listo? Entonces, ese es un primer paso supremamente importante en cualquier sonido que usted vaya a tratar de hacer. Tiene que hacer conciencia de la emoción. Porque, ¿qué pasa? Cuando usted está en cine y está la escena de guerra y aparece la música de guerra, la música está manipulando con el video sus emociones en la película para que se sienta dentro de la guerra. Pero ese ejercicio que usted está haciendo lo está haciendo de manera inconsciente. Usted está ahí metido y se emociona y pasó lo que pasó. Bueno, hay una inconsciencia de esa emoción. Pero en este caso para ustedes es empezar a hacer el ejercicio consciente de las emociones. ¿Listo? Bien. La idea de movimiento. Esa es la otra área súper clara que tienen que aprender a desarrollar. Todos los muñequitos, todos los palitos, todas las bolitas, todo lo que pasa en el videojuego tiene un movimiento de una u otra manera. Tiene un protagonismo ahí en esa pantalla que tiene que hacer algo, ¿cierto? Entonces, para la creación de videojuegos, la conciencia de cada uno de los movimientos y la capacidad para generar esos sonidos es supremamente importante. Bueno, cuando no hay un sonido que se integre de manera coherente con el movimiento, la persona pierde la capacidad de seguir el movimiento. Bueno, cuando eso no hace como un clic, bueno, entre el sonido y el movimiento. Vamos a mostrarles mañana algunos ejemplos en donde los sonidos van por un lado y los movimientos por otro, y a veces la gente, el juego como que no logra hacerles como ese clic. Hay mucho diseño solamente de movimiento y audio. Como que la industria de los que están creando los videojuegos le echan mucha cabeza de cuál va a ser el sonidito de la barra cuando hace clunk. Porque solamente ese clunk puede que sea el clunk el que está llamando a la persona para seguir en el juego. Entonces, que las moneditas, que la lluvia, que se movió, que no se movió, esa percepción de movimiento es supremamente importante. De nuevo, es una conciencia todo el tiempo de cada uno de estos elementos. La idea de la dinámica es un poco más amplia, ¿no? Entonces, ahí está la emoción, está el movimiento, y en la dinámica, el pensamiento dinámica que nosotros hacemos es cómo esos sonidos de emoción y movimiento se integran en un espacio general. Dependiendo de la profundización del juego, ustedes van a tener que crear espacios sonoros. ¿Qué quiere decir crear un espacio sonoro? Yo aquí estoy hablando en un salón de una altura, de un ancho y de un largo X. Mi voz viaja en el espacio y crea una sensación específica. Pero si yo estuviera dictando esta conferencia en una iglesia gigante, en donde el sonido rebota por todas partes, o en la catedral de Zipaquirá, por decirles un ejemplo, la sensación sonora es completamente diferente. Bueno, es completamente diferente. Hay juegos, o depende del juego que ustedes vayan a diseñar, en donde esa dinámica, como de todo el espacio y cómo se genera todo ese espacio, ustedes van a tener que hacer conciencia también de eso. Y el problema, o no el problema, se empieza a generar un cruce de información entre la emoción, los sonidos que está generando para generar esa emoción, los sonidos de movimiento y los sonidos de esa dinámica de espacio. Bueno,
Entonces, todo eso en los videojuegos está muy, muy pensado en diferentes niveles. ¿Sí? Hay juegos que no tienen espacios generales, sino son mucho más planos, y hay otros que tienen muchísimos espacios dentro de cada una de esas etapas. ¿Bien? Bien, la última etapa es como la identificación de personajes. Cuando usted está creando el videojuego, usted crea unos personajes, cualquiera que sea el personaje, no tiene que ser una persona, la bolita, el palo, el carro, todos los que se van haciendo ahí. La identificación del personaje tiene que ver con la personalidad de cada uno de los personajes. Bueno, es tal vez la última etapa y tal vez una de las más difíciles. Darle la personalidad sonora a la pelotica o al carro o a lo que sea. Bueno, eso es algo en lo que también la industria trabaja mucho. ¿Cómo va a sonar ese muñequito? Y si ese muñequito en su sonido, solo a veces hacen ejercicios como de, vamos a sacar solo ese sonido solo puede identificar a ese personaje. La gente puede darle como esa capacidad, puede ser en el tono de la voz, en la velocidad, en el timbre, en el tipo de motor, ¿sí? Seguramente ustedes en diseño ya como del dibujo y esas cosas, van a tener que también explorar la relación de la forma, el color, todo ese tipo de cosas. Y ahí el audio entra también a jugar un papel importante. En identificación de personajes hacemos ejercicios, por ejemplo, piensen que toda la música genera un color. Mañana vamos a hacer ese ejercicio. Si pusiéramos una canción ahorita, a usted ¡pum!, le aparece un color en la cabeza. Bueno, si nosotros estuviéramos escuchando metal, y vamos a hablar de los estilos generales, ¿qué color aparece? Negro, ¿no? ¡Pum!, el negro sale automáticamente en la cabeza. Entonces podemos decir que el metal en general tiende a ser negro, un color oscuro. O sea, hay una identificación de una cantidad de elementos. Bueno, ¿por qué es negro? Entonces, el metal tradicionalmente es una música que ha salido de los estratos bajos urbanos de la Unión Británica, ¿sí? Allá nació en Inglaterra Black Sabbath y esas bandas. Pertenece también a zonas muy frías y oscuras de Europa, en el norte de Europa, ¿sí? Entonces fíjense que hay una identificación geográfica con esa sonoridad. ¿Qué quiere decir una identificación geográfica? Pensemos en el vallenato. ¿Qué color tiene el vallenato? Como amarillos y verdes y rojos fuertes. Usted lo puede mirar como la vegetación de la costa. Trate de ponerle el negro al vallenato. No cuadran. ¿Sí ven? Que cuando uno empieza a hacer ese análisis, ya simplemente con el color, ahí hay otros ejercicios de análisis que ustedes van a aprender para poder generar esos sonidos. ¿Sí? Ahí va a empezar esa conciencia que estamos haciendo ahorita entre el metal y el vallenato, va a ocurrir lo mismo cuando estén haciendo los ejercicios para poner el audio. No es, este palito suena así, entonces voy a traer un sonido que haga palito. No, 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 no. Es un ejercicio de análisis que busca crear que el palito tenga una dinámica, un movimiento, una emoción y una función de personaje dentro del videojuego. Y los ejercicios que hacemos de conciencia, como ese de ahorita del metal y el vallenato, nos van a llevar a poder mejorar cómo escoger esos sonidos para ponerlos ahí. ¿Listo? ¿Tenemos algunas preguntas ahí, Felipe? Entonces estamos mirando un poquito las inquietudes que hay en internet. Hay varias preguntas sobre el software que vamos a utilizar, que si hay licencias sobre el Logic. Entonces, de nuevo, nosotros escogimos el Logic porque es muy práctico, porque lo usamos en la plataforma Mac, que es la que usamos nosotros tradicionalmente. Es un programa que no es costoso y trae 1000 elementos. 1000 elementos para poder trabajar. Pero si ustedes van a utilizar otro programa, por favor nos pueden enviar las preguntas de ese programa, cómo podemos colaborarles con ese software. Y si no tienen ni idea qué software va a utilizar, por favor también enviarnos como esas inquietudes, sobre todo enviarnos las preguntas con qué sistema de computador van a trabajar para poderles hacer las recomendaciones pertinentes.
Yo creo que a veces incluso pueden decir tipo de presupuesto, ¿no? Porque hay programas que pueden ser gratis, ¿cierto? Por ejemplo, en Mac hay uno que viene gratis que es el GarageBand, ¿no? Entonces ahí hay que entender cuál es la limitación de cada una de las cosas que pueden hacer con esos programas. Pero en eso los vamos ayudando durante el proceso del taller. Bien. Bueno, entonces voy a empezar a entregarles las generalidades de la idea del concepto de negocios de la música, porque cuando ya empiecen a hacer videojuegos, lo ideal es que ya puedan tomar las decisiones de si quieren usar música de otras áreas o quieren componer ustedes la música, si le tienen que pagar a alguien para que haga la música, ¿cierto? Si la pueden hacer ustedes solitos y cuál es la diferencia entre que la hagan ustedes solos o no y ese tipo de cosas. Bueno, dígame. Sí. Sí, entonces voy a aclarar un poquito la pregunta que me están haciendo acá. Él me está preguntando si en un programa cuando se hace un track se graba algo ahí como sintetizado, con sonidos o lo que sea, tiene unas implicaciones legales, o que si se utiliza una canción como por ejemplo de Star Wars, si se pone en ese track que se va a utilizar, ¿cierto? Tiene otras connotaciones legales. Eso es un poco lo que quiero como empezar a definir, ¿no? Como que empiecen ustedes a tener un panorama relativamente claro. Lo más importante en la industria de la música y el sonido es lo que se llama una composición. Eso es lo que más plata vale en el sistema. Lo más importante de la industria del sonido es la composición. ¿Qué es la composición? Una idea original. Es una idea original. A alguien se le ocurrió una melodía X. La más fácil, que no tiene propietario, pero que viene al caso, es el Happy Birthday to You. Esa es una melodía. Eso es lo que vale. Fíjense que yo puedo cantar la melodía con mi voz, puedo hacer esa melodía con una guitarra, puedo hacer esa melodía con una trompeta, con una flauta, no importa. El instrumento no importa, no importa quién haga la melodía. Lo que vale es esa melodía, esa idea original. Es tan importante esa idea original que el sistema administrativo de todo el mundo la protege bajo una cosa que se llama los derechos de autor, que es el mismo concepto para las obras de arte, para las obras literarias y eventualmente para algunas áreas de los videojuegos. Yo todavía no estoy seguro si en el área de videojuegos se protege todo el videojuego como parte del derecho de autor, pero sí sé que pedazos de los videojuegos se pueden poner bajo licencia de derechos de autor. Bueno, entonces en Colombia la Oficina de Derechos de Autor, que pertenece al Ministerio de Justicia, creo que es, la gente va y pone allá su canción y el sistema se la protege. ¿Eso qué quiere decir? Yo puedo ir a decir que yo soy el compositor de La Piragua. La ley me permite que yo vaya allá y decir, yo soy el compositor de La Piragua. ¿Qué hace la Oficina de Derechos de Autor? Revisar si efectivamente usted es el compositor de La Piragua. Después de una investigación con un poco de abogados y 3 años de estar peleando, van a descubrir que usted no es el compositor de La Piragua. Bueno, eso es una cosa importante. La otra es que la ley protege automáticamente a cualquier persona que diga, esa canción es mía. ¿Por qué? Porque imagínense un campesino por allá en el Chocó, que no sabe ni leer y escribir, pero es un genio de la música. Y tiene su guitarrita y le pega y hace unas canciones maravillosas. Y de pronto llega una persona allá y las graba. Viene a Bogotá y hace un disco con eso. Un día este campesino se levanta y oye su canción en la radio. Y dice, pero, ¿cómo así, Ala? Yo hice esta canción y ahora está en la radio. ¿Sí?
por el nivel académico, por la zona en la que está, porque no tiene acceso al conocimiento de la industria, alguien le robó literalmente su canción y la grabó, ¿cierto? Entonces, ese campesino, si de alguna manera mágica logra llegar a Bogotá y decir, oiga, esa canción es mía, la ley lo va a proteger a él y va a hacer la investigación para ese proceso. Eso es como la esencia legal de ese concepto. Sí, claro.